Muy buenos días, os doy la bienvenida a todos a un nuevo viaje al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar del rabino Yitzhak Kaduri, uno de los más prestigiosos religiosos de Israel, que hasta su muerte, un poquito antes de su muerte, en el 2006, profetizó la llegada del Mesías. Cuando Kaduri, vamos a llamarle Isaac porque aún era un chiquillo, no sabemos exactamente la edad, pero cuando estaba en su juventud, los mejores cabalistas y estudiosos de la Torá de la época le profetizaron o le auguraron una vida muy longeva, supuestamente porque este niño estaba tocado con el favor de los dioses. Más adelante, y durante su vida, como ya se profetizó cuando era un chiquillo, otro de los mejores rabinos de la época, bueno, mejores o más prestigioso, le aseguró que antes de morirse vería al Mesías en vida. Es decir, no se sabe si como una presencia física, como una visión, como una aparición, pero que lo vería en vida. De esta manera, el joven Isaac pues creció formándose en la Cábala y en los estudios de la Torá, hasta convertirse en una de las mayores eminencias del Estado judío. Acudían a él desde las más altas instancias religiosas hasta las más altas instancias políticas a pedirle consejo y muchas veces guía. Y entre sus acólitos, es decir, entre sus seguidores más fervorosos, se le conoce como un hacedor de milagros. Es decir, se le reconocen infinidad de milagros, desde curar graves enfermedades hasta algo un poquito más misterioso y que viene con muchos de los profetas y supuestos mesías, que es que parece ser que concebió o hizo que parejas infértiles que tenían muchos problemas para tener hijos, que concibieran pues su bebé. El tema es que poco antes de morir, y es lo que nos lleva al programa, el señor Kaduri, el día del Yom Kippur, dio una charla que se hace siempre en su sinagoga, y lo más misterioso es que reveló que se le había aparecido el Mesías. Y entre otras revelaciones que ahora os contaré, dejó algo que dejó estupefacto pues a todos. Es decir, que el Mesías se manifestaría en cuerpo, es decir, que llegaría a Tierra Santa tras la muerte de Ariel Sharon. Esto es un tema curioso porque muchos de los más prestigiosos estudiosos de la Torá y de la Cábala ya predijeron que el Mesías vendría tras la muerte del señor Sharon, que todos lo conocemos como un gran presidente de Israel. Lo más misterioso realmente que pasó ese día, aparte de las revelaciones y de la aparición, es que el señor Kaduri, no se sabe muy bien atendiendo a qué motivo, no quiso revelar el nombre de ese Mesías, y lo que dijo es que tras su muerte, cuando pasase un año, él dejaría escrita una nota y en ella se revelaría ese nombre. Hablando un poquito de las revelaciones que dijo ese día en la sinagoga y también en su lecho de muerte, os leo textualmente. Su reinado será puro y sin deseos personales o políticos. Durante su gobierno solamente reinará la rectitud y la verdad, nada nuevo. Será más fácil que lo sigan los no religiosos que los ortodoxos, ¿cómo no? Es decir, como todo en la vida, pues cuanto más cerrado o más estudioso de una materia, muchas veces más cerrados están. Me recuerda a la religión y me recuerda muchas veces a la ciencia de hoy en día, que parece que si te apartas un poquito, son demasiado sectarios y ya pasas a ser un pseudocientífico, y eso es un poquito convertir la ciencia en religión. Leo otra revelación. La revelación será cumplida en 2 etapas. Primero, confirmará su posición de Mesías, sin saber él mismo que es el Mesías. Después, se revelará a algunos judíos, pero no a los sabios de la Torá, sino a personas simples. ¿No le suena esto un poquito a otras revelaciones y a otros Mesías que ya tuvimos en la antigüedad? Es un pelín sospechoso. Bueno, pues amigos, el tema es que pasa un año, se revela el nombre que estaba anotado en los archivos de Kaduri, y muy sorprendentemente, ¿cuál es el nombre que aparece en esos archivos? Pues Josué, es decir, Jesús, una de las más altas eminencias de la religión y del Estado judío, acababa de reconocer que el Mesías era Jesús.
esa persona a la que persiguieron hace 2000 años y que llevan negándola otros 2000. Imaginaos la conmoción en el Estado de Israel esos días. Vale, uno de los más influyentes rabinos, uno de los patriarcas del Estado de Israel, reconoce que Jesús es el Mesías. El mundo totalmente al revés. A raíz de esta revelación, inmediatamente comienzan las comparaciones pues, del rabino con el apóstol Pablo, es decir, que todos conocemos, Saulo, el converso, el que cayó del caballo y le apareció también el Mesías, e inmediatamente se pasó a la fe de Cristo. Pues cómo no, si aparece el Mesías, pues entiendo que podrás hacerle un poquito de caso. A raíz de todo esto, y en todos los casos oscuros, empezaron a desaparecer los archivos del rabino. Vale, rápidamente desaparecen sus archivos y no tardan en salir las primeras manifestaciones que niegan la autoría de la nota pues efectuada por Kaduri. Hay un tema sospechoso que parece ser que al hijo de Kaduri, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero creo que es David, el Estado le obligó a salir y desmentir la autoría pues de esa nota. Es decir, ¿cómo respondió en ese momento el hijo de Kaduri? ¿Cómo mi padre, en el lecho de muerte, pudo haber escrito esa nota si no se podía mover? Y acabaron diciendo todos que eso era una auténtica blasfemia, que estaban acusando a su padre de algo que era imposible que lo hiciese. Vamos, pasa que en la vida, y pasa en todas las situaciones, como se coge antes a un mentiroso que a un cojo, es muy difícil mantenerse siempre alerta. Y en una ocasión, un periodista le mostró al hijo del rabino, le mostró una copia de la supuesta nota que había dejado su padre, y la contestación exacta del hijo de Kaduri fue: esa no es la nota de mi padre. Esa no es la nota de mi padre. Acababa de reconocer que su padre había dejado una nota. Es decir, él mismo se acaba de descubrir. Unos años más adelante, su nieto también, el hijo de este señor, reconoció las revelaciones que le había hecho su abuelo en el lecho de muerte, y lo que no quedó claro es si ya le había revelado el nombre del Mesías pues antes de esa muerte. Es decir, intentaron hacer todo lo posible para parar esta situación, pero, como no, la noticia en este caso ya era imparable. Analizando los hechos ocurridos, parece un poquito, pues no sé si gracioso o fascinante, la posible similitud de Isaac Kaduri con el apóstol Saulo. Parece que todo en esta vida se va repitiendo y parece una similitud o incluso una sincronicidad histórica, que uno de los mayores referentes de repente traicione su propia fe y se acabe convirtiendo pues hacia el cristianismo. Muchos detractores incluso acusaron a Kaduri de haber sido un auténtico traidor, es decir, que ya era cristiano antes y que lo que estuvo haciendo es un trabajo en la sombra, cosa que parece un tanto extraño cuando se pueden ver lo que hizo este señor durante toda su vida. No dejó escritos, pero sí infinidades de charlas en las que siempre defendió a ultranza pues la Cábala, la Torá y toda la ley judía. Vamos, mucha gente, a raíz del hecho de que el Mesías nacería después de la muerte de Ariel Sharon, que lo dijeran otros rabinos fue importante, pero ya cuando lo dijo el maestro Kaduri, ahí la conmoción superó a todo. Hay mucha gente que se atreve a decir que el Estado de Israel incluso estuvo manteniendo vivo a Ariel Sharon para impedir o retrasar ese nacimiento o ese supuesto nacimiento del Mesías, y como no, en Tierra Santa. Pero hay una cosa curiosa, es decir, Ariel Sharon, como todos sabemos, echó no sé cuántos años en coma. Unos dicen que por tema natural y otros dicen que de tanta maldición y tantas profecías que se le habían hecho, pues al final acabó sucumbiendo a algún tipo de poder. Tras la muerte de Ariel Sharon, y esperemos que no sea ningún tipo de sincronicidad histórica, Israel, ese mismo año, el ejército israelí, ese mismo año, Ariel Sharon murió en enero del 2014, y el ejército israelí destruyó por completo Palestina, como todos sabremos, pues al inicio del verano de ese año. Perdone mi atrevimiento, pero, y esperemos que no, pero y si es real la similitud de Kaduri con Pablo,
Y esto no deja de ser otra sincronicidad histórica, y también es real la comparación que se puede hacer entre las revelaciones, porque son muy misteriosas y son muy parecidas, las revelaciones que se le hicieron pues, desde los tiempos de Abraham, pasando por Moisés, pasando por los tiempos de Cristo y Herodes. Esperemos que esto no sea una sincronicidad histórica, porque misteriosamente cuando a Herodes le anunciaron que había habido revelaciones en las que se habla de la próxima llegada del Mesías, todos sabemos cómo actuó Herodes. Pues de una manera muy amable fue recorriendo los pueblos y matando a todo el mundo que podrían creer que sería el próximo Mesías. Espero que no sea una similitud histórica, pero todos vimos lo que pasó en Gaza, todos vimos la destrucción. No voy a entrar en motivos ni políticos ni terroristas, ni de historias, pero sí voy a hablar de motivos religiosos, y esperemos que no exista esa sincronicidad histórica, porque si no, lo que podría haber estado haciendo el ejército israelí en la Franja de Gaza sería buscar al Mesías, por ejemplo. Ya sé que es un poco atrevido, pero plantéense bien esta pregunta que les acabo de hacer. Como en todas, hay que poner la otra parte, es decir, puede ser que todo sea cierto y que efectivamente ya acabe de nacer el Mesías, que el ejército israelí y los judíos están haciendo todo lo posible por impedirlo, aunque no entiendo muy bien por qué, pero también puede ser, y ateniéndonos a todos los juegos que llevan hechos los dioses con nosotros, podría ser que al señor Kaduri se le aparecieran los poderes, dando unas revelaciones, y al final, como siempre, le meten algún engaño para perder su credibilidad. No hablo de los frikis o de los taraos que hablan de Ganímedes y de algunos otros sitios, pero sí todos sabemos gente y bueno, datos de contactados que parecen ser muy reales, que no voy a decir ahora el nombre, y que al final los acabaron engañando. Esto era lo que os tenía que contar del señor Isaac Kaduri, una de las personas más influyentes, y es una de las profecías, aunque parecen las revelaciones un poquito light, porque son muy parecidas a las anteriores. Sí es un tema curioso que justo 2000 años después, una persona de la que no se conoce el nacimiento, que es raro, de los profetas, los elegidos en la vida, ninguno se conoce exactamente el nacimiento. La muerte normalmente sí, pero la fecha exacta del nacimiento no. Siempre queda un lugar a misterio si tenía más o menos años. Pero os quería hacer una reflexión, y es, sea verdad, sea mentira, nos importa poco. Si el Mesías tiene que llegar a Tierra Santa, que lo haga cuanto antes, o va a correr el riesgo de cuando llegue no haya nadie para qué guiar, o para quién guiar, o quién pueda verlo. Vale, hasta aquí el programa de hoy, y espero que me acompañen en el siguiente viaje al otro lado del espejo.